Hoy corresponde el tema en el capítulo 21 de Jeremías, así es que abra su Biblia y hagamos esta lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él, a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquél se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que quedan de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia serán entregada y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás: oíd palabra de Jehová, casa de David, así dijo Jehová: haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Y aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís: ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Amén. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Este título lo he tomado del libro del doctor James Dobson. Es promocionado con esta leyenda: ¿por qué cosas malas le suceden a las personas buenas? ¿Dónde está Dios involucrado en todo este desastre? ¿Por qué Dios permite que algo malo me pase a mí? Porque la realidad es que nos sentimos buenas personas y vemos que las acciones de Dios son injustas para nosotros. Por otro lado, también se nos viene a la cabeza cuando sufrimos: ¿dónde está Dios en este momento que lo necesito? Y terminamos diciendo: ¿por qué a mí? Hay que decirlo, muchas veces Dios hace cosas que no tienen sentido. Cuando Samuel Hernández escribe su canción Cuando levanto mis manos, estaba pasando por el peor momento de su vida, y él pensó en que le quedaban dos cosas por hacer: perder la batalla o rendirse a Dios. Así que decidió levantar las manos en señal de que ya no podía y dejar su vida en las manos de Dios. Narra Samuel que levantar las manos es señal de rendición. Yo siempre lo he dicho, como cuando lo asaltan a uno y le piden que levante las manos. De esta manera uno queda a merced de quien trae el arma. Así decidió quedar a merced de Dios y que Dios obrara en su vida. Y Samuel sintió que levantar las manos en señal de rendición hacía que Dios convirtiera esta acción, como cuando Moisés tenía que levantar las manos para que el pueblo ganara la guerra. Simplemente confió en Dios en esos momentos tan duros de su vida. Cuando escuché por primera vez este canto, estaba totalmente derrotado. La mamá de mis hijos estaba padeciendo un cáncer terminal y había tenido yo tantas preguntas como el rey Sedequías. Y como dice este libro, y me preguntaba: ¿por qué a mí?
aunque ella era la que estaba sufriendo. Cuando la incineramos, solo me tomé 2 días. Ya el domingo estaba yo al frente predicando. Una semana después empezaron los problemas en la iglesia: secuestros, asesinatos, chantajes, robos. Me tocó negociar secuestros, me tocó ayudar a levantar a familiares de los hermanos que los habían secuestrado y lamentablemente los habían mutilado y tirado. Y los hermanos me decían que habían soportado todos este tipo de pruebas, aunque eran muy fuertes para ellos, pero lo hicieron porque a mí me vieron fuerte. Y la verdad, no estaba yo fuerte, estaba yo como Samuel Hernández, simplemente con las manos levantadas, dejando que Dios actuara, porque en verdad yo ya no podía, yo tenía que tomar una decisión: o me caía completamente o dejaba que Dios actuara. Por eso, como dijo el rey Sedequías en su pregunta, queremos que Dios haga maravillas. Es lo que le dice el rey a Jeremías: consulta a Jehová, quizá hará con nosotros según todas sus maravillas. Leemos en la Biblia y vemos las grandes acciones de Dios en el pasado, los grandes milagros que Él hizo. Y cuando estamos pasando por grandes dificultades, clamamos que estas maravillas del pasado se repitan en el presente y se repitan en nuestras vidas. Clamamos y muchas veces chantajeamos a Dios y le decimos que si es el mismo ayer y hoy por los siglos, Él puede obrar estas maravillas, estos milagros, porque el que está sufriendo soy yo. Y entonces tomamos esto como pretexto. Nabucodonosor ha hecho retroceder al ejército egipcio, prácticamente lo hizo huir. La nación judía había puesto sus esperanzas en ellos, y ahora, ¿qué harán? El rey se siente desilusionado por esto, porque sabe todo lo que han pagado por este ejército, y ahora los han dejado solos, sin dinero y sin quien los protegiera. Y ante esto, manda a consultar a Jeremías y le pide a Jeremías que le pregunte a Dios, y le dice a Jeremías que le diga a Dios acerca de estas maravillas que ha hecho para el pueblo de Dios, para que actúe de la misma manera. Queremos que Dios haga maravillas como siempre lo ha hecho, pero lo haga nuevamente en este momento que yo estoy sufriendo, que yo estoy necesitando. Muchas veces nosotros hacemos eso. Dios se convierte en nuestra última opción cuando hemos querido luchar nuestras batallas solos, sin ayuda de nadie, pero cuando nos están aporreando, volteamos nuestros ojos esperando que Dios muestre todo su poder en este problema que tenemos. Queremos que Dios muestre todas sus maravillas. Recuerden que Dios ya había mandado a Jeremías y les había dicho que no contrataran al ejército de Egipto, que confiaran en Dios, pero ellos no escucharon. Y vinieron muchos problemas, y ante todos estos problemas, ahora estaban sufriendo el peor de ellos. El ejército había huido y ahora no había quien los protegiera. Y entonces Sedequías se queda y dice: pues ahí tenemos a Dios, vamos a consultarlo. Vamos a ver si Él hace maravillas y hace que este pueblo que nos quiere invadir huya. Y a veces así somos nosotros. Ante tantas situaciones, ante tantas cosas, vamos por ahí haciendo nosotros las diligencias. Y muchas veces Dios nos ha dado capacidades, fuerza, inteligencia para hacer las cosas. Pero se nos olvida que Dios nos ha dado esas capacidades, esas fuerzas y esa inteligencia para hacer las cosas, y no lo reconocemos. Y cuando ya sentimos la soga al cuello, queremos que Dios muestre sus maravillas. Y ahí nos ponemos exigentes ante Dios. Como les dije, empezamos a chantajearlo. Queremos que muestre que es Dios, que es este Dios de la Biblia, este Dios que hacía grandes milagros, grandes maravillas. Pero ¿qué creen? Dios nos ayude o no nos ayude, muestre o no muestre su poder, Él sigue siendo Dios. Cuando estaba pasando este problema del cáncer de mi primera esposa, dedicaba mucho tiempo a orar por ella.
Y cuando ella veía mi aflicción, recuerdo mucho que ella me consolaba y me decía: Dios puede sanarme, pero no tiene la obligación de hacerlo. Y cuánta razón tenía. Y muchas veces cuando estamos en conflictos, muchas veces cuando tenemos a familiares ahora en el COVID, yo he visto hermanos que dicen: vamos a hacer una cadena de oración, vamos a ayunar, vamos a estar teniendo tiempos de oración por las noches, y empiezan a promover todo este momento de oración porque está la familia enferma. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mi padre decía que los grandes milagros en la Biblia, cuando estos varones de Dios actuaban en nombre del Señor, Dios les respondía de inmediato, no porque su oración fuera larga o porque fuera preocupante en ese momento y dedicaran horas a orar, sino porque eran hombres de oración, y simplemente cuando tenían que hacer una oración era breve, suficiente para que Dios les contestara. Tiene que haber un respaldo de oración, tiene que haber una vida verdaderamente consagrada al Señor para que veamos actuar a Dios de esta manera. Y aunque no lo haga, Dios sigue siendo Dios. Y nosotros tenemos que confiar en sus decisiones. Tenemos que confiar en lo que está haciendo. Por eso Dios le contesta al rey, y su respuesta es parecida a esto: puedo librarte, pero no lo haré. Al contrario, voy a hacer que pierdan hasta sus armas. Les quitaré el espacio de movilidad que tienen y los pondré en el centro de la ciudad. Dios les había quitado la bendición de la tierra prometida, no se la merecían. Y si ustedes han leído los reyes como los profetas, Dios les fue quitando territorio. Poco a poco fueron perdiendo territorios y territorios. Ese gran territorio que Dios les dio se fue reduciendo. Y ahora el espacio que Dios les está diciendo que les va a dar es simplemente la plaza principal de la ciudad. No más territorio, no más tierra prometida. Dios les había quitado toda esta bendición. A esto sumamos el desastre que le espera al rey y todo lo que hará a Jehová contra la casa real. Dios ha dicho que no tendrá misericordia. Dios lo buscó una y otra vez para hacer volver al rey a su camino, hacer volver a todo el pueblo, pero ellos no quisieron. Como dijo Jesús: quise juntarlos como la gallina a sus polluelos, pero no quisieron. Así que todo lo que están pasando no es más que el resultado de sus acciones, y se tienen que hacer responsable de ellas. Es lo que Dios le dice a Sedequías: te puedo librar, pero no lo voy a hacer. No voy a tener misericordia de ti, y no voy a tener porque te lo he advertido una y otra vez. Al contrario, vas a ver mi furor, vas a ver mi ira. Por eso Dios le ha dicho al rey Ezequías que todo lo que le va a pasar no es el rey Nabucodonosor, sino es la obra de justicia contra la maldad de su pueblo. Y esa es la explicación. Cuando Sedequías manda a preguntar a Jeremías, Dios le contesta y le dice: no es el rey de Babilonia, soy yo el que estoy peleando contra ti, soy yo el que estoy peleando contra esta nación, soy yo el que estoy haciendo justicia por su maldad y su pecado. No pienses que es Nabucodonosor. Nabucodonosor, como la misma Biblia lo dice, solamente es mi instrumento. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo. A veces, como les digo, nos pasa como Sedequías. Cuando ya sentimos la soga al cuello, cuando ya sentimos la presión de todo, enfermedades, problemas, todo, volteamos los ojos a Dios como nuestra última opción y clamamos porque queremos ver sus maravillas. Pero la verdad, Dios siempre ha estado a nuestro lado y somos nosotros lo que le hemos fallado. Por eso las cosas sin sentido que hace Dios a veces nos causan muchos problemas. Ahora Jeremías se voltea al pueblo para darle palabra de Jehová y le da dos opciones: camino de vida o camino de muerte. Y les dice: tú decides. Jeremías nuevamente está citando a Deuteronomio 30:15. Jeremías se está refiriendo a obedecer a Dios cuando Él da mandamientos. Dios les ha dicho a su pueblo allá en Deuteronomio 30:15 que Él va a dar mandamientos. Y ellos tienen dos opciones: o la vida o la muerte. Obedecen o desobedecen. No hay
no hay puntos medios. Y ahora Jeremías viene con el pueblo y le hace esta advertencia al pueblo y les dice a este pueblo en el versículo 8, Jehová así ha dicho, y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ustedes deciden, ¿me obedecen o me desobedecen? Si me obedecen, tienen vida. Si me desobedecen, tienen la muerte. Y entonces Dios le dice a su pueblo, si se quedan en la ciudad, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Dios está dando un mandamiento. Y esto no tiene sentido. Quedarme ahí, dice el Señor, hará que pierda la vida. Y si me dejo atrapar y que me deporten, me hará vivir. Más adelante escribirá Jeremías también palabra de Jehová y dirá, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Dios le está diciendo a su pueblo que si obedecen en esto, en aceptar su disciplina y cumplirla, Dios derramará sus bendiciones en ellos. Recordemos que la disciplina sí le funcionó al pueblo, porque no volvieron como nación a tener dioses ajenos delante de Dios, y mucho menos a fabricarlos con piedra, con madera o metales preciosos. El pueblo aprendió la lección que los llevó a la vida a través del advenimiento de Jesucristo y de su sacrificio vicario. Para nosotros no tiene sentido, pero Dios ha dado la orden y Él manda y espera que su pueblo responda en obediencia. Esto marca mucho nuestro nivel espiritual, nuestra relación con Dios, escribiera Juan Calvino. Y es que esta es la realidad. Cuando nosotros vemos a las personas que están respondiendo en obediencia al mandato de Dios, cuando vemos que las personas están siendo fieles a Dios y obedecen, aunque no tenga sentido lo que Dios manda, Dios bendice, porque somos obedientes a su palabra, porque somos fieles a Él. Y es lo que le está diciendo Dios a su pueblo. Yo he dado un mandato que se vayan al exilio. Yo he dado un mandato que acepten la disciplina. Yo he dado un mandato que no va a quedar nadie vivo en la ciudad. Así es que ustedes tienen dos opciones. O aceptan la disciplina y se van a la deportación, o se quedan y se atienen a las consecuencias. Y esa es una realidad. Por eso, de verdad, a veces lo que Dios hace no tiene sentido. A veces clamamos por sanidad y resulta que sana uno, pero el otro no. A veces clamamos porque Dios se manifieste y vemos que no lo hace. Y a veces vemos que la manera como se manifiesta es todo lo contrario a lo que nosotros pedimos. Pero si nosotros somos fieles a esa respuesta, hay bendiciones. Decía una hermana, Dios me respondió al revés. Pero ella siempre daba testimonio de que había aceptado esa situación y Dios había derramado bendiciones en su vida, aunque ya no estuviera de acuerdo. A veces es difícil, pero Dios siempre tiene la razón, por eso es Dios. Y si nosotros somos fieles a Él y le obedecemos, Él va a derramar sus bendiciones como lo ha prometido. Todavía hay esperanza. Parece que todo está perdido, pero no es así. Dios vuelve a buscar el arrepentimiento de los líderes, del rey y su séquito, para que no se dé esta tragedia que ya está en la puerta. Dicen los versículos 11 y 12, y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová, casa de David. Así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Este tema lo trataré más ampliamente por la tarde, que también el profeta lo amplía en el capítulo 22, y por la tarde usted puede ver, el tema se llama Los pecados sociales de mi pueblo. Jeremías vuelve a tocarlo, pero ya más ampliamente, con lo que representa los castigos y todas las situaciones que va a sufrir el rey, su familia y el pueblo por
no haber obedecido a Dios. Dios quiere que sus acciones de arrepentimiento se vean. No podemos pedir perdón y seguir igual. Debemos tener un cambio. Pablo escribe varios ejemplos cuando habla de nuevo nacimiento o de cambiar el vestido viejo por el nuevo. Y dice que el que robaba ya no robe, sino que trabaje para que tenga para compartir con los demás. Cuando Dios transforma, Él quiere ver cambios. Quiere que esos cambios sean concretos. Quiere que estos cambios sean específicos. Por eso Él está haciendo esta labor y Él quiere que nosotros nos dejemos. Él es el más interesado en que nosotros perseveremos en este camino de santidad. Por eso les pide que hagan juicios justos, sin corrupción, sin cohecho, que liberen al oprimido del opresor con estas acciones. Y dice Él, harán que mi ira se detenga, que no sea tan explosivo lo que quiero hacer contra ustedes. Podríamos decir que Dios les dice que pueden ir un paso a la vez para ir viendo que están arrepentidos en verdad. No les vuelve a mencionar una carga de mandamientos, solo le pide 2, pero parece que no hubo respuesta, porque Jeremías describirá de manera más específica el castigo a la casa real por estos atropellos, como yo les decía en el capítulo 22. Es cierto que Dios hace cosas que no tienen sentido. Eso muestra por qué es Dios. Y aunque parezcan cosas que rompen las leyes de la naturaleza, Dios hace que se den. Como cuando con Eliseo, ¿se acuerdan? Hace flotar el hacha. El traer de los muertos a aquellos que perdieron la batalla contra la enfermedad o una guerra. Dios obra de esta manera. ¿Y qué creen? Sigue obrando de esta manera. Sigue haciendo estos milagros espectaculares. Pero nos pasa como a la casa real de Judá. Por más oportunidades que nos dé, nosotros seguimos igual o peor. Vemos que todavía hay esperanza, pero parece que no queremos aprovechar. Lo vemos en los versículos 13 y 14, donde se aplica muy bien a muchos de nosotros que creemos que nunca nos pasará nada, que todo está bien. Nos sentimos lejos de toda tragedia y hasta nos sentimos privilegiados. Pero la verdad es que muchas veces solo cosechamos el fruto de nuestras acciones pecaminosas. Pero recuerde, todavía hay esperanza. Aunque veamos que lo que Dios hace no tiene sentido, siempre Él nos da la oportunidad de rectificar y de volver a su camino. No todo es producto del juicio de Dios. Cuando le preguntan a Jesús sobre un enfermo y le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús les contesta y les dice que ninguno, que la enfermedad era para mostrar la gloria de Dios. Muchas veces las cosas que nos pasan es porque Dios quiere mostrarnos su amor, su misericordia, sus cuidados. Y aunque parezca que las cosas que hace no tienen sentido, lo tienen. Solo tenemos que dejarnos llevar. Solo tenemos que permitirle a Él que Él obre. Tenemos que alzar las manos y depender totalmente de Él. Tenemos que alzar las manos en esa señal de yo no puedo, Señor, pero tú sí. Si fuera por causa de su justicia, recordemos que todavía hay esperanza. Lo único que tenemos que hacer es volver a sus mandamientos. Tenemos que volver a ser fiel a su palabra y responder en obediencia a ella. Nos queda, como les dije, levantar nuestras manos y dejar que Dios actúe. Que vengan esas nuevas fuerzas que necesitamos y entender que aunque Dios actúe y no tenga sentido lo que hace, Él va a bendecirnos y va a derramar su misericordia en nuestras vidas. Y la verdad, aunque llore por recordar un canto que me fortaleció en los momentos más duros de mi vida, lo escuché por 2 años. Todos los días puse este canto de Samuel Hernández. Desde el primer día que supe que ella tenía cáncer, hasta el día que le di gracias a Dios porque la había recogido. Todos los días yo escuché este canto cuando levanto mis manos. Tuve que reconocer que yo ya no podía. Tuve que reconocer que muchas veces Dios hace cosas que no tienen sentido. Pero Dios siempre tiene un porqué. Y yo debo darle gracias a Dios porque siempre será para su gloria. Así es que yo les invito a que terminemos este tiempo de estudio y, como dice el canto, levantemos las manos y le digamos al Señor, aquí estoy,
no tengo fuerzas, pero tú puedes hacer grandes maravillas conmigo. Pero deja que Dios obre en tu vida, deja que Dios actúe, deja que Dios te guíe. Cuando levanto mis manos, vamos a cantarlo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción